Hay ocasiones en la que en la vida nos ocurre alguna cosa en plan mal, ¿verdad? Y muchas ocasiones hay una corriente de pensamiento en la que se suele decir, bueno, no hay mal que por bien no venga. En realidad, si no hubiese ocurrido tal desgracia, no me hubiese pasado esto otro, no hubiese conocido a esta persona que es maravillosa, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que muchas personas tiran hacia una filosofía de dejarse llevar por la vida. ¿Qué ocurre con esto? Yo no digo ni que esté ni bien ni mal, solamente os voy a explicar la razón que hay detrás de esto. Cuando tú tienes un objetivo y vas hacia él y no lo consigues y te ocurre ese fracaso que puede ser o a través de un accidente o a través de cualquier otro problema, pero luego te das cuenta que dices, bueno, no conseguí aquel examen, pero fíjate ahora la vida que tengo, no conseguí aquello, pero, o justamente yo quería estar sano, pero se te atropelló un coche y justamente, pues, aunque estuviste fastidiado, eso te llevó a... ¿Qué ocurre con todo esto? Que te puede hacer pensar que en realidad tú no sabes el camino a elegir, sino que hay un ser superior, Dios, lo que tú quieras llamar, que decide por ti de manera mucho mejor que tú, ¿verdad? Es lógico pensar esto. Pero yo vengo a desmontar también esta creencia, no es más que una creencia. ¿Qué pasa? En realidad, cuando tú tienes un objetivo de vida, es decir, tú no deseas tener un accidente, no deseas conseguir eso que has conseguido ahora que dices, pues que yo conocí a tal persona o yo tengo ahora este trabajo y fue a raíz de ese accidente o de esa desgracia, ¿vale? Y si yo te pregunto, ¿y te hubiese gustado conseguir todo lo que tienes ahora de bueno sin necesidad de haber pasado por ese trauma? Y tú dices, no, es que me hizo crecer. ¿Y si tú fueses ahora la persona que eres, con ese crecimiento, pero sin necesidad de haber pasado por ese trauma? Porque existe realmente la posibilidad de aprender, e incluso espiritualmente, y de aprender de conciencia, tener esa conciencia. Cuando a ti te pasa algo malo y aprendes, tienes ese nivel de conciencia. Eso es bueno, yo no digo que sea malo. Solo digo que estamos empezando, bueno, lleva ya milenios de creencia de que eso es así porque no pudo ser de otra manera. Y era la manera en la que el universo, Dios o lo que tú quieras, buscó para hacerte aprender esa lección de vida, no el mal en sí, sino eso que has aprendido. Y eso es bueno, insisto, eso es bueno, pero existe la manera de llegar hasta ese punto de aprendizaje sin necesidad de atravesar esas calamidades. ¿Por qué ocurre entonces ese beneficio detrás de lo malo? Vale, para entender esto hay conceptos que tendríais que acudir a la sabiduría que nos dejó, que nos legó Neville Goddard. No puedo entrar en un vídeo tan corto en toda esta temática, pero sí daros pequeñas pinceladas. Existe el concepto de pecado, totalmente erróneo, al que posiblemente tengas ahora mismo en tu mente, al que nos ha dado las religiones. O sea, lo que es el pecar es errar al blanco. Eso es el pecar. O sea, no conseguir un objetivo. No tiene nada que ver con si tú haces el mal a alguien o alguien te lo hace a ti, no está pecando. Lo que está haciendo es ser un sinvergüenza y un gentuza, ¿no? Eso es otro tema. Lo que significa, según la Biblia, según la interpretación que nos ha dado Neville Goddard, es errar al blanco. Eso es pecar. Y si tú pecas, morirás en tus pecados. Si no corriges ese pecado, si tú no te arrepientes, y el arrepentimiento es un cambio radical de conciencia. No es portarse bien, no es portarse mal, es un cambio radical de conciencia. Y el pecado es errar al blanco. Si tú en tu vida tenías un objetivo, ¿vale? Y entonces te pasó esa calamidad, que luego después de esa calamidad resulta que te hizo aprender, ¿vale? Vamos a cómo analizamos esto. Esto lo analizamos de la manera en la que tú tenías, por ejemplo, el objetivo de vida de tú estar bien, estar sano, no tener ese accidente de coche y sacarte, tener una vida feliz con tu mujer o con tu hijo, lo que tú quieras. Tenías ese concepto en la mente. Eso se truncó por ese accidente de coche y luego después encontraste unos beneficios muy grandes, ¿vale?
¿Qué ocurre? Pero pecaste en el momento en el que tú no conseguiste ese ideal de vida. ¿Tu ideal de vida contemplaba ese accidente? Esa desgracia, por ejemplo, es un ejemplo, el del accidente de coche. ¿Lo contemplaba sí o no en ese momento? Tú dices, no, en ese momento yo no contemplaba eso, yo quería ser feliz, porque al final el objetivo es ser feliz, lo que está detrás de todo eso que tú buscas, de eso que te mueve. Entonces, tú buscabas ser feliz, pero sin necesidad de ese accidente. Con lo cual tú erraste al blanco porque no conseguiste todo ese paquete. Lo conseguiste, pero metiste un elemento disconforme. ¿Que el cual te llevó? ¿O tú piensas que te llevó? Vale, vamos a dejarlo ahí. Entonces tú dices, pero Pedro, entonces ¿cómo explicamos qué ocurre con estas cosas negativas que luego nos hacen aprender? Esto también lo explica Neville Goddard y es... esto digamos que es a ver si me sale la palabra al grabarlo así en directo sin guión. Esa es la misericordia divina, que también lo explica en la Biblia. ¿Qué quiere decir? Que aunque ocurran cosas malas, Dios lo volverá para bien. Dios lo cambia para bien. No vamos a entrar tampoco en el tema de quién es Dios. No vamos a entrar muy en detalle. Eso también. Os remito a Neville Goddard. Pero básicamente Dios no es algo que está allí en el exterior velando o no velando o habiendo creado el universo externo a él. Dios está en ti y forma parte de ti. No está ni lejos ni cerca, porque cerca significaría separación. Dios está, es tu mente, pero no vamos a entrar ahora en esto. Vamos a entrar en por qué cuando suceden cosas malas, al final terminas aprendiendo una lección buena. Entonces se dice que incluso se aprende más de errores, se aprende más de desgracias y que muchas veces sin esos problemas, sin esa resiliencia que hemos tenido ante esos problemas, no seríamos quienes somos. Eso solamente es otra creencia más. Tú eres quien eres con y sin esas experiencias. Simplemente es la vida, o sea, tu inteligencia superior, tu Dios interior ha ido por esos caminos, ¿vale? Que son los que... pero podía haber ido por otros para darte eso que ahora tienes. ¿Qué ocurrió? Que tú erraste al blanco, tuviste esa desgracia, tuviste ese accidente. Y hay una ley también que es que Dios transforma todo lo negativo en positivo. Con lo cual, cuando a ti te ocurre, cuando tú consigues algo bueno de algo malo, no es porque ese era el único modo de llegar hasta ahí, sino por la misericordia de Dios. Ojo la confusión. No aprendes por equivocaciones, por el esfuerzo, por el dolor. No, es simplemente que Dios es misericordioso, tu Dios interno es misericordioso y cambiará lo malo en bueno. Al final, siempre te dará algo positivo por cada experiencia negativa, pero no porque ese sea el camino que debías haber tomado. No, es que si no me hubiese atropellado, no hubiese conocido, por ejemplo, a tu mujer o a tu marido o lo que sea, a tu compañero, que estaba en el hospital y era enfermera. Efectivamente, ese camino no hubiese sucedido, podría haber sucedido otro. Y seguiría siendo tu mujer esa enfermera, por otro camino diferente. ¿Qué ocurre? Que como tuviste esa desgracia, Dios lo pasó a bien. Dios lo transformó a bien. Pero no porque ese fuese el camino que tú tenías que tomar. Entonces, volvemos a lo mismo. El pecado es errar al blanco. ¿Qué es lo que nos enseña Neville? Que debemos de hacer un cambio radical de conciencia para que es arrepentirse. Cuando tú pecas, te arrepientes. Pero no el pecado que hemos recibido en todas las filosofías. Eso de hago yo mal, es que eso está muy bien. No digo que no, pero no habla de eso la Biblia. El pecado es que tú tenías un objetivo y no lo has conseguido. Si aún tienes ese objetivo y aún no lo has conseguido, sigues en pecado. Con lo cual, debes de arrepentirte y debes de saber que cuando te ocurren cosas buenas a raíz de cosas malas es por la misericordia divina, no porque ese fuese el único camino para ello.
que nos están enseñando a que tenemos que aguantar el sufrimiento. Está muy bien el que ya, si ya ha pasado, pues bueno, mejor el decir, bueno, pues si aprendo de mis errores, aprendo de todo esto negativo. Eso es buenísimo. Yo no te digo que no, pero te digo que sigue existiendo el camino de hacer, de no errar al blanco, de seguir tus deseos, de seguir aquello que tú quieres, ¿vale? Y que simplemente mm, la gente se confunde al pensar que solamente es el camino a través del sufrimiento el cual nos lleva a ciertas cosas. Que es erróneo el pensar que nosotros no tenemos ni idea de, pues claro, yo que quería esto otro sin haber pasado por el accidente y fíjate, Dios sabe que tenía que haber pasado por ahí. No, señor, Dios no hace que tú te accidentes. Eres tú el que consciente o inconscientemente generas esa realidad. ¿Por qué generamos cosas malas? Bueno, porque tenemos una mente muy compleja que no dominamos. Entonces, eso es lo que venía a explicaros hoy, esa diferencia. Y si tenéis cualquier duda, ponedlo ahí en los comentarios. Estoy esperando que me pongáis todas las dudas porque esto da a mucho error. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.